Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La dinámica mundial de los últimos tiempos está girando en torno a dos grandes potencias que siguen siendo vigentes, pero van en decadencia, como es Estados Unidos y Rusia. La vieja Unión Soviética y el mundo capitalista con Estados Unidos representaban inclusive la amenaza nuclear más importante. Sin embargo, hoy en día nuevos poderes ascienden dentro del contexto mundial, como es el caso de China, y lo que ha sido una experiencia extraordinaria de la Unión Europea, que son 27 países con una sola constitución, un Ministerio de Relaciones Exteriores, un Banco Central y además una moneda única, como es el euro. Eso es la relación de cuatro países que manejan prácticamente la geopolítica mundial y es donde todos los conflictos se enmarcan, desde el Medio Oriente entre Israel y Palestina, como el caso de la guerra Rusia-Ucrania. Hay que ver cómo se mueven los grandes actores, particularmente en el caso de Rusia-Ucrania. Por eso el presidente ucraniano, que le interesa mucho el apoyo internacional, Volodymyr Zelensky, fue recibido en su visita por varios países europeos, por el Vaticano, por el Papa Francisco, como parte de su gira express por varias capitales en esta Europa occidental que siempre lo ha apoyado y donde espera obtener el apoyo frente a la invasión rusa, que califican los ucranianos como una invasión ilegítima y real y que los rusos reclaman como parte de protección, operación especial de su ejército. El mundo se ha dividido, en la izquierda radical apoyan a Rusia, mientras que las democracias occidentales siguen apoyando a Ucrania. Y el Papa, pues, es un factor importante en el contexto internacional para mediar en cualquier conflicto y lo va a hacer también con Ucrania y Rusia. El Papa Francisco recibió el viernes al presidente de Ucrania. Esta es la segunda audiencia privada que tiene Volodymyr Zelensky en el Vaticano con el pontífice, tras la celebrada en mayo de 2023. El último encuentro entre ambos se produjo en junio de este año, durante la cumbre del G7 en el sureste de Italia. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Francisco ha multiplicado los llamados a la paz, sin resultado y con algún que otro roce con Kiev. En marzo, el líder de la Iglesia Católica provocó una crisis diplomática al llamar a Ucrania a levantar la bandera blanca y negociar. Zelensky concluyó el viernes una gira por Londres, París, Roma y Berlín para renovar el apoyo a su país frente a la invasión rusa. El presidente ucraniano afirmó que el objetivo de su gira no es hablar de un eventual alto al fuego con Rusia, sino presentar a sus aliados su plan para la victoria, del que no ha dado detalles. Los problemas territoriales siguen siendo un factor de confrontación y de guerra en muchos países. De hecho, Palestina e Israel hay un problema territorial en el medio, más allá de lo ideológico religioso. Igualmente, el caso de Rusia-Ucrania es un problema territorial donde Rusia quiere volver a lo que era el imperio zarista, incluso lo que era la Unión Soviética, que dominaba toda la región, inclusive yendo a la salida del Mar Negro. En otros países, como es el caso de China, ya lograron reconquistar lo que era el territorio de Macao y el territorio de Hong Kong, que estaba uno en manos de Inglaterra y el otro en manos de Portugal. Ahora China quiere extenderse más a lo que es Taiwán, que fue antiguamente parte de China, pero que es un Estado independiente, soberano y una democracia funcional. Por eso el presidente de Taiwán hoy, Lai Ching-te, prometió resistir a la anexión de China de Taiwán ante la creciente presión militar y sobre todo la presión política sobre la isla, que tiene un gobierno democrático y que por supuesto no comparte los ideales del comunismo chino, pero que China reclama como una especie de integración territorial necesaria. Europa y Estados Unidos apoyarían siempre a Taiwán, posiblemente Rusia y China estarían en el frente dentro de una guerra, si hay, en el caso de Taiwán, pero siempre todo conflicto hoy en día tiende a internacionalizarse porque no se queda en lo regional o local, como pasa con Palestina e Israel, donde la amenaza de Irán y también la presencia de Estados Unidos y el apoyo a Israel pueden hacer un conflicto internacional, inclusive con armas nucleares, que sería terrible para toda la humanidad. El presidente de Taiwán prometió el jueves resistir a la anexión de la isla. Lai Ching-te dio un discurso con motivo de la fiesta nacional, en el que agregó que China no tiene derecho a representar a Taiwán, ya que Pekín y Taipei no están subordinados el uno al otro. Como presidente, mi misión es garantizar que nuestra nación perdure y progrese, y unir a los 23 millones de habitantes de Taiwán. También mantendré el compromiso de resistir a la anexión o usurpación de nuestra soberanía. Pekín considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para retomar su control. Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático declaró el jueves que Lai está empeñado en la independencia.
El principio de una sola China es una norma básica de las relaciones internacionales y el consenso generalizado de la comunidad internacional. Taiwán nunca ha sido un país y nunca podrá llegar a serlo, por lo que no tiene la llamada soberanía. La actual disputa entre China y Taiwán data de la guerra civil entre las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong. Los nacionalistas huyeron a Taiwán tras su derrota a manos de los comunistas en 1949. Taiwán mantiene el nombre oficial de República de China y aunque tiene su propio gobierno, un ejército y una moneda propia, nunca ha declarado oficialmente su independencia de China continental. Y una de las instancias más importantes en el mundo son los premios Nobel de la Paz. Allí se le da ese reconocimiento a quienes han trabajado en proyectos de negociación, de diálogo y sobre todo en problemas que atañen con las guerras hacia la paz, como fue en el caso de Palestina e Israel, donde recibieron el premio Nobel de la Paz. Igualmente en el caso de Chamberlain, en su tiempo de Inglaterra, recibió el Nobel de la Paz y muchísimos hombres y mujeres, mucho más hombres, casi 90 frente a 19 mujeres. Y en este caso, hoy que están discutiendo lo del Nobel de la Paz, tratan de llegar a reconocer el esfuerzo que han hecho sobre todo los chinos y sobre todo los coreanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que la bomba de Hiroshima y Nagasaki fue importante para Occidente y sobre todo para Estados Unidos, pero injustificado, porque era una bomba atómica el 6 y el 9 de agosto de 1945 contra población civil, no era contra militares. Es el primer uso del átomo con fines militares que el mundo condenó. Todavía hay algunos que están con vida, herederos, niños en aquella época. Hemos visto algunos debates con ellos en Naciones Unidas y están siempre presentes para evitar que el mundo caiga en la trampa nuclear que sería definitiva. Por eso el conflicto con Irán puede ser peligroso a Israel, lo mismo que en el caso de la OTAN y Rusia, porque hay armas nucleares detrás de todo esto. Por eso el editorial de hoy, antes de las entrevistas, es una reflexión y un análisis sobre el tema de este premio tan importante dado a los supervivientes de Japón frente a la bomba atómica de Estados Unidos y la labor que están haciendo en el mundo para disuadir. Fue el caso de Brasil y Argentina, donde afortunadamente tienen energía nuclear, pero han olvidado y han dejado de lado los programas nucleares con fines militares y se usa la energía con fines de paz. El Premio Nobel de la Paz este viernes se le otorgó a la organización japonesa Nikon Hidankyo, que reagrupa supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1946, el 6 y el 9 de agosto, por la actividad que este grupo ha hecho y los esfuerzos en favor de un mundo sin armas nucleares y con el testimonio de que aún hay supervivientes en una acción bélica que nadie justifica y que fue tomada al margen del derecho humanitario y el derecho internacional para terminar la Segunda Guerra Mundial y donde sufrieron víctimas inocentes, no se disparó las armas nucleares a ejércitos, sino a poblaciones civiles. Quienes hemos visitado la ciudad de Hiroshima, destruida totalmente por la primera bomba atómica, y después Nagasaki, contemplamos los horrores más allá de la guerra tradicional, lo que podría ser la guerra nuclear, con el efecto del átomo de uranio por la fisión del átomo o la fusión, cuando átomos ligeros crean inmensas olas de calor y destrucción. Este grupo que ganó el Premio de la Paz hizo esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares y ha demostrado mediante el testimonio que las armas nucleares no deben volver a utilizarse nunca más. Así lo señaló el presidente del Comité Nobel noruego, Jorge Weine Fitnes. Mientras que el alto representante de la organización que ganó el Premio de la Paz, Nikon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, se mostró sorprendido al conocer que su organización fue recompensada porque nunca había pensado que podía suceder. Lo hizo ante una rueda de prensa en Tokio. Y este presidente del Comité Nobel consideró alarmante que el veto sobre las armas nucleares que se generó en respuesta a los bombardeos atómicos de agosto de 1945 esté ahora sometido a la voluntad de los países y algunos siguen produciendo armas atómicas. El premio de este año es un premio que se centra en la necesidad de defender lo que es la prohibición de las armas nucleares y todos tenemos una responsabilidad, particularmente las potencias nucleares, de Carlo Freire a los periodistas y especialmente cuando Francia, Inglaterra, China, Rusia y Estados Unidos tienen los mayores arsenales de armas nucleares, pero también Israel, India y Pakistán
posiblemente Corea del Norte y hasta Irán pudieran tener armas nucleares. En América Latina, afortunadamente Brasil y Argentina, que han tenido grandes desarrollos nucleares, decidieron no emplearlas para fines militares, y a raíz de la gran crisis cubana con los misiles soviéticos apuntando a Estados Unidos y la respuesta de Kennedy, hizo que Khrushchev en ese momento llegara a acuerdos para evitar una guerra atómica que hoy está planteada a nivel de la guerra entre Ucrania y Rusia y también en el Medio Oriente, donde podrían implicarse estados regionales y la comunidad mundial. El premio de este año es un premio que se centra en la necesidad de defender esa prohibición de las armas nucleares. Casi 80 años después de los bombardeos atómicos de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, los últimos supervivientes de la doble tragedia siguen luchando para perpetuar la memoria y por la prohibición de las armas nucleares. Este Premio Mundial de la Paz es entregado anualmente por el Comité Noruego del Nobel a la persona que ha hecho el mejor trabajo o la mayor cantidad de contribuciones para la fraternidad entre los países, la supresión o reducción de ejércitos, así como la participación y promoción de congresos de paz y de derechos humanos en el año que acaba de terminar. Es uno de los 5 premios Nobel especificados en el testamento de Alfred Nobel, quien al morir en 1895 y entregado por aportaciones sobresalientes hechas en el campo de la química, la física, la literatura, la paz y la fisiología o medicina, tal y como lo señala el testamento del premio, administraba el Comité Noruego del Nobel y lo entrega a un comité de 5 personas elegidas por el Parlamento noruego.